buscar capítulo 18 y alternadamente lo leemos. Si ya lo encontraron, pueden decir amén. ¿Qué significa amén? Así sea, así es. Capítulo 18, del 1 al 30. Es todo el capítulo. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Ustedes el 2? E hicieron pacto Jonatán y David porque le amaba como a sí mismo. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino siempre prepucio de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos,
Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. La campaña. Y cada vez que salía, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Gracias, hermano. Ahora sí, ya se puede sentar. Aquí en este capítulo se narra toda la historia que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí se puede ver en las diapositivas cómo se llama la lección del día de hoy? ¿Cómo dice ahí? A ver, otra vez más. Muy bien, esa es la clase del día de hoy. ¿Cómo vencer los celos? Y bueno, por el nombre de celo, la palabra celo, ya como que tenemos una idea, pero a veces no es la acertada, ¿sí? Celo tiene todo un significado bíblico que hoy lo vamos a abordar para que recordemos, o los que no sabíamos, ampliemos el conocimiento de este significado. ¿Cómo vencer los celos? Y ahí rápidamente está la respuesta. Con el amor de Dios. 1 Corintios 13:4. Ese es el antídoto para vencer los celos. Tener o profesar el amor de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 13:4? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece. El amor de Dios, el amor ágape, el amor donde está implicado la fuerza de voluntad, una fuerza de voluntad inquebrantable para lograr el bienestar de mi prójimo. Ese es el amor ágape. Nosotros también, cuando hablamos o escuchamos la palabra amor, también tenemos un significado limitado. ¿Sí? Luego lo ubicamos con el amor carnal, con el amor a veces también familiar, o el amor entre pareja, ¿sí? Pero acá vemos que se habla del amor de Dios, que es todavía más amplio. ¿Cómo vencer los celos? Mediante el amor de Dios. Y vamos a entrar a esta enseñanza. Ya se pasaron 15 minutos rápidamente por toda la dinámica del empiezo, y apenas vamos con la introducción. Vamos a tratar de ser concisos, precisos, para no atorarnos y desviarnos del propósito de esta enseñanza. En la introducción, la clase pasada, ¿quién recuerda de qué trató? A ver, un voluntario o voluntaria. La clase pasada, ¿sí? Contra Goliat, ¿sí? David contra Goliat, contra el gigante Goliat. Que recuerdo que un hermano que estaba sentado en esta parte dio la medida de más o menos 3 metros, un poquito más de 3 metros, medía el gigante Goliat. Y David, que no era más alto que yo, ¿sí? Menos de 2 metros, pero más alto que yo, pues yo creo que también veía hacia arriba, porque era un gigante Goliat, más de 3 metros. Pero ¿quién ganó? David. Dice: la victoria de David sobre el gigante no trajo como resultado el rendimiento total de los filisteos a los israelitas, como lo había prometido Goliat. Los israelitas no aprovecharon esa oportunidad como pudieron haberlo hecho. Lo que hicieron fue perseguirlos hasta las fronteras de Cron y Gat.
tras la huida de aquellos. Pero ya no quisieron seguir persiguiendo al ejército filisteo hasta destruirlo ese mismo día. Era una excelente oportunidad para acabar con el ejército filisteo. Pero frenaron, ya no los persiguieron y retrocedieron y se fueron al campamento filisteo. Dice ahí el guía, por la ambición y la codicia, por las cosas materiales, regresaron inmediatamente para saquear el campamento filisteo. Este error bélico les costó un poco más de 2 años de batallas contra el ejército filisteo. Imagínense cuánto tiempo más tuvieron que seguir peleando los israelitas contra los filisteos. Pero si hubieran seguido con grande determinación hasta alcanzar a su enemigo y haberlo acabado en ese momento, se hubieran ahorrado mucho tiempo. Y la debacle del rey Saúl quizás se hubiera evitado. Pero pues había una mala dirección, se equivocaron y se detuvieron. Dice ahí, Saúl y el ejército no se atrevieron a seguir al enemigo hasta acabarlo. De esa manera, la mayor parte del ejército filisteo escapó con vida y ese pueblo siguió siendo una amenaza constante para Israel. Esa es la introducción, ¿sí? Ese es el contexto histórico de esta enseñanza. Y nos vamos a la primera parte de esta clase. Se llama, a ver cómo es. ¿Qué dice, hermanos? Las causas, de los celos. Inciso A, el éxito de David. El rey Saúl comisionó a David para que encabezara muchas misiones militares. En cada caso David se comportó sabiamente. Esto quiere decir que actuaba siempre con inteligencia, cordura y con devoción a Dios y a su pueblo. Como 2 años, ya les comenté, después de su victoria con Goliat, David regresó de otro enorme triunfo que logró aplastar al ejército de los filisteos. ¿Pero qué quiere decir esto? Meses transcurrieron de seguidas batallas de los israelitas contra los filisteos. Y otro error del rey Saúl, ¿sí?, fue que se hizo el occiso en esta guerra. Él buscó su comodidad. Y en todas estas batallas, él ya no sacaba la espada, ya no tomaba la responsabilidad del ejército y no arriesgaba su vida. Se ponía en la parte posterior del ejército, de la batalla. Ahí estaba atrás. ¿Y a quién creen que mandaba hacia adelante? A un joven de 18 o 19 años, David, que ya había vencido a Goliat, a ese gigante de más de 3 metros. Pero el rey Saúl, muy cómodamente, lo mandó al frente de cada una de estas batallas. Y David tuvo éxito tras éxito. ¿Cuál fue la consecuencia? David se hizo muy popular. Fue acarreando una muy buena fama en el pueblo. El pueblo lo empezó a querer poco a poco, hasta que pues tenía un gran liderazgo a esa escasa edad. No pasaba de los 20 años David y ya era un gran líder en el pueblo de Israel. Leamos ahí las estrofas. Dice: cuando la tropa hacía su entrada en la ciudad, los victoriosos militares se encontraron con que las noticias de su triunfo habían llegado antes que ellos. Como era la costumbre, mujeres de las ciudades y los pueblos se habían congregado
para dar bienvenida al rey Saúl y a su valiente ejército. En medio del canto y la danza, al compás de panderos y otros instrumentos musicales, surgió una nueva canción. Entonces imagínense a las panderistas cantando y danzando y recibiendo al ejército triunfador, recibiendo al rey Saúl, recibiendo al joven David. ¿Y qué creen que cantaban? Un grupo cantaba: Saúl hirió a sus miles, y otro grupo contestaba jubiloso: y David a sus 10,000. Que hay cánticos que esta frase también se usa. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Habla del éxito de David. Pero ¿cómo reaccionó el rey? ¿Cómo reaccionó el rey Saúl? Él estaba dispuesto a permitir que David saliera a ganar todas las victorias posibles. Lo mandaba al frente de la batalla, pero no le gustaba que recibiera la honra de dichas victorias. Le preocupaba ver que había perdido el afecto del pueblo, porque todos preferían a David. Solo el nombre del rey le quedaba y el pueblo ya no lo apoyaba como antes. Ese fue uno de los sentires de Saúl. Y se llenó ¿de qué? Ahí ya se ve la letra más chiquita, porque puse varias estrofas, no puedo ver, pero me imagino que se ve más chiquito. Se llenó de celos. ¿Mandé? Sí, se llenó de celos. Los celos constituyeron un problema interno. ¿Pero qué significa? ¿Cuál es la definición de celos? Ahí está una definición. ¿Quién la quiere leer? Los que están al frente. Perdón que tome agua seguido, pero ya me está secando la garganta muy pronto. Déjame recordar tu nombre. Samuel. ¿Qué dice Samuel? Es estar caliente, entrar en ebullición, pasión semejante a la ira, o furor, o pasión, o sentimientos que invaden el corazón del hombre y conducen a la ira. Gracias, Samuel. Ahí vemos la definición de celos: estar caliente, entrar en ebullición, pasión semejante a la ira, furor, turbación, sentimientos son negativos que invaden el corazón del hombre y conducen a una ira explosiva. No me contesten, ¿quién tiene el carácter explosivo? A veces no es bonito ser o estar junto a un explosivo. Sí, luego les dicen son los mechacortas, algo así, ¿verdad? Tienen la mecha muy corta, explotan rápidamente. Si tienen el carácter muy pesado, de repente se enojan muy feo. ¿Sí? Pues los celos es un detonante para caer en ira. Es un enojo que de repente uno se enoja muy rápidamente, pero es un enojo muy pesado, muy fuerte, muy grande. Y se nota en la manera en que uno se comporta. Si uno se llena de celos, si uno se llena de ira, uno se va a equivocar, lógicamente. Saúl fue una persona de esta clase. Él empezó a arder con cólera mucho antes de que tomara la lanza y la arrojara contra David. ¿Cómo? O sea, en esos celos ya leímos que tomó una lanza y la ocupó contra David. Los celos de Saúl fueron originados por la negación a perder el trono o por querer permanecer en el poder y verse amenazado en este deseo por el joven David. En el fondo de los celos se encontraba esa persistente entronización del yo. Quería ser siempre
el número 1. Quería ser siempre el número 1. Bueno, estos celos es muy común allá afuera en el mundo, ¿sí? Y se supone que la iglesia no se debe de dar este defecto, pero sí se ha dado. Tenemos un registro bíblico en una iglesia donde la hermandad se llenaba de celos, de contienda, y había una división muy fuerte. ¿Qué iglesia fue del Nuevo Testamento? ¿Sí? ¿Qué iglesia fue del Nuevo Testamento que estaban los congregantes con celos, con contiendas y con una división? La iglesia de Corinto. ¿Quién lo dijo? A ver, levante la mano la hermana que lo dijo. La maestra. La iglesia de Corinto está registrado en el Nuevo Testamento que así estaba esa situación. Entonces también esta problemática se da dentro de la iglesia y afuera también. Afuera es algo común. En mi trabajo eso ni voy a hacer un esfuerzo ya para no dar ejemplos personales, porque he estado meditando en mis participaciones y a veces hablo de muchos ejemplos personales, y a veces lo digo para no hablar de ejemplos de X o Y, porque a veces la gente no le gusta que se le tome como ejemplo, y por eso yo luego mejor hablo de un ejemplo que yo viví. Pero ya no voy a esforzarme por no hablar de ejemplos personales, porque a veces no es bueno hablar mucho de uno mismo, y menos en las clases. Pero en mi trabajo se da mucho los celos, la discusión, la contienda. ¿Sí? Es algo muy normal, algo muy normal. Y aquí en Saúl se llenó de eso. El rey Saúl se sentía amenazado por David, como sucede a menudo con los reyes, cuando por debajo de ellos hay un joven popular y que promete. El rey también sabía, como lo sabía David, que ese muchacho tenía la posibilidad de ocupar su puesto. Entonces, el rey Saúl se sentía amenazado, porque el éxito de este joven era muy grande en el pueblo. Y no quiero hablar yo solo, quiero que me ayuden a leer para que participen ustedes también. ¿Por qué tenía mucho éxito David? ¿Por qué? Porque tenía el favor de Dios. La gracia de Dios estaba con David. El favor de Dios estaba con David. La ayuda de Dios estaba con él, y por eso tuvo éxito. Vamos a pedir a hermanos que busquen esos pasajes. El primero es 1 Samuel 17:54. Alguien que lo lea, por favor. David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Gracias. Si no escucharon, ustedes traten de agarrar su Biblia. A ver, no quiero ser muy... Pero a ver, ¿quién trajo Biblia? A ver. ¿Sí? Esto sí que sirva como dinámica. ¿Quién trajo Biblia? A ver, todos. Hace calor y con el calor uno se distrae. Bueno, vamos a leer todos con la vista, porque a veces nada más esperamos que lea uno y los demás ya no leemos. Entonces, ¿qué se acaba de leer? 1 Samuel 17, ¿qué? 54. El que sigue, 1 Samuel 18, 1 al 4. ¿Quién lo quiere leer? Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con el de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él la amaba como a sí mismo. Y
Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su calabaza. Gracias, gracias. El verso 4, fíjense lo que significaba. Dice, al entregarle a David su manto real, su espada, su arco y su talabarte, Jonatán le estaba transfiriendo el derecho de sucesión al trono de su padre. O sea, Jonatán era el hijo del rey. Si era por herencia, Jonatán iba a seguir como rey, porque era el hijo del rey. Pero algo tuvo David que Jonatán, dice ahí, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Sí? Vemos el caso de esta gran amistad que se dio con Jonatán y David. Veamos otro ejemplo, 1 Samuel 18:7. Cantaban las mujeres que lanzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Gracias. 18:13. ¿Qué dice? Gracias. Un joven de 18 años, ya jefe de 1000 soldados. Verso 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Verso 16. A ver, todos juntos, sentaditos. Mas todo Israel y Judá amaba a David, y entraba delante de ellos. O sea, fíjense literalmente lo que dice la palabra. Todo Israel y Judá amaba a David. 18, 27, 30. ¿Alguien más que me ayude? 18, 27. Levantó David, fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Gracias. Salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salía David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Gracias. Entonces vemos aquí, este capítulo ya lo habíamos leído, pero quise volver a leer los versos donde se repite mucho que se amaba a David. Primero Jonatán, después las mujeres como cantaban con David. Después vemos que Mical también amó a David, y vemos ahí que se resume en el verso 30, dice: David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Pero también vemos el verso 16, dice: todo Israel y Judá amaba a David. Entonces, grande el éxito de David, porque tenía la gracia, ¿no? Y recordamos también la unción del Espíritu Santo estaba con David. Y vemos este grande éxito. Entonces, Saúl se enojaba cada día más, se llenaba de celos, de envidia, y empezó a maquinar la muerte de David. Pero vamos con calma. Los efectos de los celos. Saúl ataca a David. 18:8, ¿qué dice? Y se enojó Saúl
en gran manera. Y le desagradó este dicho del cántico de Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. El 18:10, fíjense la situación deplorable de Saúl. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. ¿Por qué tocaba? ¿Qué instrumento tocaba David? Imagínense también después de tocar cantaba. ¿Por qué lo hacía con el rey Saúl? Porque ya el rey Saúl estaba en una situación que se llenaba de celos, se enojaba, tenía amargura, sentimientos negativos, ¿sí? Un carácter incorrecto. Imagínense los pensamientos que tenía. Tenía ya una inicial obsesión en querer hacerle daño a este joven. Y este joven, con un muy buen carácter, usaba el arpa, tocaba el arpa, le cantaba. Y a propósito lo hacía también para que este rey Saúl, en este caos de su personalidad, se relajara, se tranquilizara, se ubicara y como que un poquito entrara en cordura. Pero en ese momento hizo todo lo contrario, tomó la lanza y ¿qué? Dice verso 11, arrojó Saúl la lanza diciendo enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Yo puedo pensar, si David acababa de vencer a un gigante de más de 3 metros, ¿creen ustedes que no podía haberse defendido fácilmente y haber puesto en su lugar al rey Saúl? El rey Saúl ya estaba enloqueciendo, ¿sí? Y una persona enloquecida ya no sabe lo que hace, ni lo que dice, ni lo que hace. Y David estaba en 100% en su potencial. Rápidamente él podía haberse defendido y haber puesto en su lugar a el rey Saúl, pero no lo hizo. Solamente dice la palabra que evadió 2 veces, pero no se defendió. Se protegió, pero no se defendió. No tomó la lanza y se la regresó. ¿Sí? Y ahí vemos por qué la palabra se describe a David como un personaje conforme al corazón de Jehová. Así lo dice la palabra, conforme al corazón de Jehová. Y ese personaje iba a ser el futuro rey. Y ya también se había comentado por el profeta Samuel, y se lo dijo al rey Saúl: por tus errores dejarás de ser rey, y el próximo ya lo levantó Jehová. Y se refería a David, el futuro rey. Pero vemos el buen carácter de este joven al no defenderse, y el debacle o la debacle de Saúl. Uno de los efectos de los celos fue el intento de asesinato a David por parte de Saúl. Llegó a un estado Saúl de estar obsesionado por matar a David. Hay un ejemplo en Génesis de un asesinato por celos y envidia entre 2 hermanos. A ver, ¿quién quiere decir? ¿Quién mató a quién? Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Por celos y envidia. En el libro de Génesis.
Entonces, ¿esta pasión es peligrosa? ¿Sí o no? Es muy peligrosa. Ahora, ¿quién de nosotros no ha sentido celos? Nadie. Yo sí he sentido celos. ¿Sí? Y a veces decimos, tengo envidia de la buena. ¿Verdad? Somos seres humanos y a veces tenemos sentimientos equivocados, tenemos pasiones incorrectas, ¿sí? No somos perfectos, pero por eso hemos venido aquí, a este lugar, porque al entrar a este lugar estoy reconociendo que necesito de Dios y que necesito una formación por parte de Dios. Y este libro que mucha gente ya menosprecia hoy en día es un libro que nos puede ayudar a desarrollar nuestro carácter como cristianos. En el primer libro de la Biblia, Génesis, en los primeros capítulos de la Biblia, vemos un caso de homicidio por esta pasión, de celos y envidia. Y esto se repite en Saúl con David. ¿Y qué pasó? Intentó asesinarlo. No una, sino muchas veces. En el capítulo posterior, me estoy adelantando, 19:9, vuelve a hacer lo mismo Saúl. ¿Qué dice? Y el mismo patrón de un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Lo volvió a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras Saúl tuviera esta pasión gobernando su corazón, iba a ser perseverante hasta que algún día iba a poder matar a David. Él iba a estar día tras día intentando quitarle la vida a David, pero no lo permitió Dios. Al final de este libro de Samuel vemos capítulo 31, la desgracia fatal sobre Saúl. Nunca entendió qué le sucedió a Saúl. 31:2, en una guerra contra los filisteos, ya no estaba David ahí al frente de la batalla, ya no estaba el héroe de la batalla, el gran guerrero, pero ahí estaba entonces Saúl y sus 3 hijos. 31:2, y dice: y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y ya no veo, y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen. Bueno, y dice ahí, entonces no quiso el escudero hacerlo, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Ese fue el final de Saúl. Qué triste, ¿verdad? Ese fue el final. Sus 3 hijos murieron en batalla y él mismo se enclavó la lanza. Ese fue el final. Entonces pensamos: los celos, cualquier cosa, la envidia, cualquier cosa, es normal. No, no es normal. Es un defecto que, si se va creciendo, se compagina con otras desvirtudes.
y que conforma un mal carácter y un mal comportamiento que nos puede meter en problemas a veces terribles, fatales, y que pueden desembocar nuestra vida en un final triste y desolador. Pero veamos la contraparte, ¿sí? David y lo que propone la palabra de Dios. Ya faltan 15 minutos, el tiempo se me ha pasado muy rápido. A lo mejor ustedes no tan rápido, a mí sí. Saúl le teme a David. Saúl le temía a David, ¿por qué? Porque tenía miedo a perder el trono, ¿sí? El corazón de Saúl estaba lleno de miedo y rencor. Pero vámonos al antídoto para los celos. Antes veamos el caso de Jonatán. Jonatán, el hijo de Saúl, se hizo gran amigo, ya lo comentamos, de David. Y en cada victoria que obtenía David era aumentar los celos, enojo, envidia y deseos de matar en Saúl. Pero vemos en la palabra que Saúl llamó a su hijo Jonatán con todos los consejeros militares y los oficiales de la corte, que se reunieron en el palacio, y para sorpresa de todos y sin explicación alguna dio órdenes terminantes de dar muerte a David. O sea, seguía maquinando la muerte de David. Pero el amor de Jonatán por David era genuino y sincero, y rápidamente le comentó a su amigo que su papá seguía maquinando su muerte. Le pidió que se escondiera afuera de la ciudad. Después Jonatán intercede con su papá, le dice: oye, papá, entiende lo que ha hecho David por nosotros, todos los logros militares, las victorias, por todo su desempeño, no se merece que tú le quieras quitar la vida. Lo convenció un ratito, pero ya después otra vez se llenó de celos, de envidia, y volvió a intentar quitarle la vida. Vamos a la conclusión. Dice: vemos que los celos son una perturbación afectiva progresiva, éticamente inaceptable, en la medida en que sea voluntaria. Abunda en personalidades afectivas inmaduras y frágiles, en personas inmaduras. A veces uno piensa que ya por tener 40 años, 50 años, ya uno es muy maduro, pero a veces pasamos ciertas situaciones y nos damos cuenta que todavía tenemos un nivel de inmadurez. Pues los celos, la envidia y todas estas pasiones en la gente inmadura se anidan, y en lugar de que la gente inmadura desarrolle un buen carácter, es todo lo contrario. Dice la segunda estrofa: son un conjunto de sentimientos comparativos con otros, que se hallan en las fronteras de la envidia, de la rivalidad y de la emulación, y que se manifiestan por la insatisfacción del bien ajeno. O sea, si a uno le va bien, uno, en lugar de que se ponga contento, uno se enoja. Si al vecino le va bien, uno se enoja. Uno se llena de celos y de envidia. Hay enojo creciente porque a los demás les va bien o mejor que a uno, y son una amenaza para la posición que tenemos. Por ejemplo, voy a dar un de mi trabajo, la escuela, docentes, director. He estado como en 5 escuelas diferentes. Solamente en unas me ha tocado ser director, en las otras docente. Pero hay algo característico: siempre que hay juntas de padres de familia, el director convoca a la junta, dirige la junta con los papás, pero siempre al maestro más talentoso, siempre mejor lo pone a que dé clases y no permite que esté en la junta con los padres de familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no deja que un maestro le haga sombra.
por los celos, por la envidia, o porque el director no quiere dejar de ser director. Bueno, hablando de manera general, hay directores que mis respetos, pero está protegiendo sus intereses, su posición, su puesto, su dirección. Y el maestro más talentoso es una amenaza. Por eso, ¿sabes qué, profesor? Da clases. No tienes por qué estar en la junta. Da clases, es tu obligación dar clases. No tienes que dejar solo al grupo, que los alumnos no estén solitos, tú da clases. Y nunca a esos profesores se les permite que estén con los... ¿Por qué? Porque no quiere que después le quite su puesto y sea el futuro director. Entonces, siempre esto de los celos, de la envidia, es algo que se da en muchos lados. Hay enojo creciente y son una amenaza para la posición que tenemos. Cruel, dice Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Eso lo dice la palabra. Todos estos sentimientos pueden invadir el corazón del hombre y conducir a la ira o a una muerte. Génesis 4:8, vemos el ejemplo de Caín, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo que ya les comentaba de la iglesia de Corinto, dice 1 Corintios 3:3, porque aún, ¿qué dice? Sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eso lo dice en Corintios. Y en Santiago 3:16, ¿qué dice? Porque donde hay celos y contención, ¿qué hay allí? ¿Qué hay allí, hermanos? Hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, Santiago 3:16. Entonces, ¿causa división en la comunidad cristiana? Sí, causa división. Muchas iglesias se han dividido por celos y envidia. E iglesias se han formado por estas divisiones. Tristemente. Si vemos la historia de esta iglesia, ha habido divisiones, algunos hermanos se han enojado. ¿Y qué hicieron? En lugar de sujetarse al pastor, ¿qué hicieron? Y de antaño, hermanos de hace mucho tiempo, y se formaron otras iglesias en este lugar, en esta ciudad Mendoza, pero por división en este lugar, porque no se sujetaron al pastor, y ya después se salen con su familia, se agregan otros más, levantan un templo, se constituye un pastor ahí y una nueva iglesia. Pero ¿cuál fue la raíz? Por división. ¿Creen que esa sea la voluntad de Dios? Que se formen iglesias por división, por celos, por no sujeción al pastor, por no obedecer, porque algo que el pastor dijo e hizo, ya algunos se enojaron, y bueno, ya me enojé, ya me voy, y ahora formo mi iglesia. No, la voluntad de Dios es que se formen iglesias por predicar el evangelio, por discipular, pero en un contexto de sujeción a la autoridad, no de rebeldía. Es una obra de la carne. Ya voy terminando. Los celos y la envidia es una obra de la carne. Vámonos a Gálatas 5, 20, 21. Ahí lo vamos a leer. Puse el fruto del Espíritu, pero las obras de la carne no las quise escribir. Gálatas 5, 20, 21. Estamos ya en el Nuevo Testamento. Si alguien lo encuentra antes que yo, por favor, léalo. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias, hermano. Ahí está celos,
Les pregunto, a ver, los que ya están durmiendo, despiértense tantito. Ya vamos a terminar. ¿Los celos están ahí? ¿Verdad que sí? Ahí dice, es toda una cadena de obras. Otra vez lo voy a leer, dice, obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. ¿Qué sigue? A ver, ¿qué sigue? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué sigue? Envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Esas son qué? Las obras de la carne. El mundo está dominado por las obras de la carne, ¿sí o no? La iglesia también. ¿También la iglesia está dominada por las obras de la carne? ¿Sí o no, hermanos? No. Digamos todos, no. ¿Sí? ¿Quién gobierna a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Qué se produce en nosotros? El fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién lo produce? ¿Mi esfuerzo? No. Mi esfuerzo no puede. El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Con mi hermano? Está aquí dentro el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y el Espíritu Santo es pasivo? ¿Es pasivo? Está produciendo en nosotros fruto. ¿Cuál es el fruto? Vamos a leerlo todos juntos. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Eso es lo que día con día nosotros como cristianos debemos de dar. Fruto del Espíritu Santo. Dice ahí el verso 26, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto se hace día con día, hermano. Día con día. El cristiano día con día debe de estar con esta dinámica de verso 24. Los que son de Cristo. ¿Quién es de Cristo? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero el cristiano es tentado. Día con día hay ofertas para que satisfagamos los deseos de la carne, porque estamos en este cuerpo, ¿sí? Y este cuerpo siempre a veces tiende a lo malo, pero por eso está el verso 16. Digo pues, nos exhorta la Biblia, a andar en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y no qué. O sea que la carne regresa al cristiano y nos invita nuevamente a que tengamos obras de la carne. Sí, pero la palabra dice, digamos, no satisfagáis los deseos de la carne, y vivamos en esta fe de crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25.
Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. O sea, tenemos que depender del Espíritu Santo. No hay de otra. No hay de otra. Porque si yo quiero con mi esfuerzo, hay muchas religiones que la disciplina, que la meditación trascendental, profunda y no sé qué más, y que, ¿cómo se le llama a esa actividad de meditación? Se me fue el nombre, que se ponen en un tapete, la yoga. Y un compañero de trabajo dijo: Javier, yo vi que una persona se elevó 1,5 metros, y él, muy escéptico de todas las religiones, lo vio. Yo lo vi. No, pues, qué bueno. Sí, qué bueno. Pero nuestro cristianismo no hace o no nos enseña que es con nuestro esfuerzo que vamos a lograr algo en nuestro profesar. Nuestro cristianismo nos enseña acá en el verso 25, ahí lo vemos literalmente, que debemos de depender del Espíritu Santo. ¿Cómo dice el verso 25? Si vivimos, ¿por quién vivimos? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, por el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Y ya terminamos. ¿Quién da gloria a Dios de que ya se terminó? Nadie. Bueno, ¿qué dice ahí? El amor no es posesivo ni competitivo, sino que desea lo mejor para los demás. David tenía el amor de Dios. Vamos a ver por qué. ¿Qué dice 1 Corintios 13, 4, 5? Perdón. Ahí está la diapositiva. El amor que he sufrido, y hay un comentario entre paréntesis: David fue paciente con la imperfección de Saúl. Es benigno, o sea, está activo en hacer el bien. El amor no tiene envidia, y es lo que puse en negritas hasta arriba. ¿Por qué no tiene envidia? Porque no es posesivo ni es competitivo, sino que desea lo mejor para los demás. No se envanece, no es indecoroso, no trata a otros con arrogancia, no se comporta con rudeza, sino con cortesía y con buenas maneras. No busca lo suyo, o sea, no insiste en sus derechos o en demandar precedencia alguna. Al contrario, es generoso, no se irrita, no es susceptible, no es grosero, y en los momentos difíciles guarda la compostura. No guarda rencor, o sea, no lleva la cuenta de los males que ha sufrido, sino que borra el resentimiento. 1 Corintios 13, 4, 5. ¿Quién de ustedes es histórico en recordar los errores de los demás? Pues si nosotros tenemos el amor de Dios, no debemos de ser históricos y decir: en el año de 1999 mi vecino me hizo esto y no lo olvido, no lo perdono y desde ese día lo odio. No, ¿verdad que no? Nosotros como cristianos, si tenemos el amor de Dios, debemos de perdonar y no tener rencor. Hasta ahí la dejamos. Ya, gracias hermanos por su atención. Vamos a dar gracias a Dios en oración y así dejo lugar a quien le corresponde. Padre, gracias Dios porque me permites una vez más darle enseñanza. Gracias Dios porque es una enseñanza para mí y una motivación también esta participación. Gracias Jesús por tu palabra que es viva y eficaz, y porque quedó sembrada en mi corazón y en la de mis hermanos. Nos has llamado a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra está sembrada en nuestra vida
y por medio de la dinámica de tu Espíritu Santo, de ti Espíritu Santo, que moras en nosotros, daremos fruto y fruto en abundancia. Síguenos bendiciendo, Señor, y ayúdanos a vencer lo malo, las tentaciones, Señor, y que los problemas que estemos atravesando, danos, Padre Celestial, de tu ayuda para ser victoriosos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús ante toda situación. Eso es lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad y porque tú eres la vida. Gracias, Dios, porque dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eres amor, y así lo dice tu palabra. Dios es amor. Gracias por tu amor hacia mi vida y hacia mis hermanos. Gracias, Señor Jesús. Todo te lo rogamos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Señor. Le podemos decir en esta mañana a nuestro Dios: mueve